दिन ढल जाए हाय रात न जाए। Hola, soy Rafa. Hola, soy Keila. Os vamos a contar hoy un poco sobre el tema de la alimentación y el cuidado del cuerpo para la práctica del Bikram Yoga. La suerte del Bikram es que cuando haces Bikram el tema de alimentación va como unido, no necesitas ni ir a un nutricionista ni tener una dieta especial. El Bikram va a regular tu metabolismo y va a controlar esa ansiedad, si es que la tienes. O sea, va a decirte lo que tienes que comer. Tu cuerpo te va a hablar y va a decir exactamente qué es lo que te va bien. Y luego hay un factor que es que te has esforzado mucho en clase, has trabajado, la clase es dura. Después de haber hecho ese semejante esfuerzo, luego tu funcionamiento va acorde con ese, ¿cómo diríamos? Ese esfuerzo. Ese esfuerzo. O sea, el famoso concepto de que el cuerpo te empieza a hablar ocurre muy claramente con la práctica del Bikram Yoga. Hay un momento en que tu cuerpo te empieza a demandar ciertas cosas que necesita o que le hacen falta y lo hace de una forma muy instintiva. Hay gente que no ha tomado nunca de repente fruta y con la práctica empieza a necesitar o le apetece muchísimo tomar fruta y era una cosa que nunca había ocurrido. Yo nunca he tomado chocolate porque no me gusta mucho, nunca me ha gustado, y cuando empecé a hacer Bikram Yoga el cuerpo me pedía azúcar, pero en concreto es verdad que el chocolate sí que lo El chocolate tiene magnesio, entonces claro, las pérdidas de electrolitos que llevan magnesio, potasio y sodio se manifiestan también a la hora de querer comer algo, pues a lo mejor te apetece cierto tipo de alimentos que satisfacen esas necesidades. Sí, cada uno tiene pues eso, lo que tú dices, que el cuerpo te empieza a hablar y necesitas algo en concreto, necesitas alimentarte de eso y te lo va a decir claramente tu También cuerpo. te empieza a decir el cuerpo cuando ya has comido suficiente, empieza a controlar tus procesos de ansiedad, dejas de comer de forma impulsiva. Entras como en una dinámica de salud, porque entre que tienes que hidratarte antes de la clase, tienes que estar bebiendo agua, no tienes que estar en clase con el estómago lleno, entonces tienes que haber pensado que 2 horas antes de la práctica no puedes comer, o si comes algo que sea muy ligero, una fruta, ya empiezas como a cuidarte alrededor de la práctica. La práctica dura 90 minutos, pero esa labor de cuidarse dura casi el día entero, ¿no? La práctica, en definitiva, es un regulador natural de tu cuerpo. Pone todos tus organismos a funcionar correctamente y entonces tus excesos o tus defectos te los equilibra. Sí, yo he comprobado que la gente que está más gorda de su peso baja de peso, o sea, empieza a regular su peso hacia el lugar correcto, hacia ese equilibrio que es lo que el yoga te va a dar, equilibrio. O la gente que está excesivamente débil o flaca o bajo su peso ideal, empieza a recuperar esa masa muscular, o sea que como en la tensión, o sea, el que tiene la tensión muy alta se baja su tensión, el que tiene la tensión muy baja se le eleva la tensión, o sea que llegas al final a ese equilibrio. Al fin y al cabo eso es el yoga, ¿no? El equilibrio. Es un regulador, un recolocador, reorganizador de tu cuerpo, desde el punto de vista físico, anatómico, musculoesquelético, todos los órganos. Entonces toda la práctica lo que busca es alinear. Luego eso se manifiesta muchas veces a nivel físico, en la gente dice, no, es que me tira más un lado del otro. Pues lo que buscas en la práctica es justamente equilibrar el exceso o el defecto de tensión, falta de elasticidad, falta de lo que sea o exceso de lo que sea, y lo pones en el nivel Sí, incluso la correcto. gente que es muy nerviosa le va a dar calma, la gente que es más calmada, yo por ejemplo soy muy tranquila, necesito al revés, ¿no? Un poco de de energía, chispa. Claro, como te quita esa ansiedad, que ya no solo es de comer por comer sin hambre, esa ansiedad hace que no necesites fumar. Por lo menos hay gente que le ha pasado, que ha empezado a hacer Bikram y el cuerpo ya no le pedía fumar más. Claro, ¿te acuerdas en la clase de todo el tiempo de las cosas que te hacen sentar mal durante la práctica? Los excesos en alcohol, en las drogas, en el tabaco, todo ese tipo de cosas, lo que hacen es que se te quitan las ganas cuando sales de clase, con lo cual es una práctica muy efectiva para quitarte tus adicciones y tus dependencias. En Miami, una chica que siempre que venía a Bikram, que a veces en la práctica salía a vomitar. Y decía, solo me pasa algunos días me pasa y algunos no. Hasta que descubrió que era el café, fíjate, que llevaba toda su vida tomándolo, pero que no le estaba sentando bien. Todos los alimentos que tienen exceso de cafeína, tés, cafés o exceso de azúcar hacen que tu clase te sea más complicada, porque te ponen la tensión arterial alta y el corazón no lo controlas, entonces hace que tu clase sea mucho más dificultosa. Entonces siempre recomendamos que la gente que viene a la clase no tome café, no tome té, por lo menos antes de la clase,
y no tome azúcar en exceso. Tú te haces a las 7 de la mañana tu Bikram y el café te lo tomas después ya si lo consideras, pero te va a dar mucha vitalidad. Luego está el tema del consumo calórico en la clase de Bikram Yoga. ¿Cuánto energía consumes en una clase de Bikram Yoga? Bueno, pues eso depende mucho de tu constitución, de tu implicación, de tu metabolismo. Entonces, rondan, y eso está cuantificado, y eso se mide, y tenemos mucha gente que viene con sus relojes, y nosotros lo hemos medido y se ha evaluado. Puedes gastar entre 300 calorías hasta 1500 calorías. Yo rondo las 1000 y pico calorías por clase, y eso es un montón, eso es como una maratón. Se queman muchas calorías por clase. En una esterilla. Sin moverte de ahí. Sin moverte de ahí. Entonces, claro, todo eso repercute en tu alimentación. Tienes que responder a lo que te pide tu cuerpo. No las dietas, los ayunos, todo ese tipo de cosas con la práctica no necesariamente son buenas. Es que el Bikram ya es una propia dieta. Es una propia dieta. Te pone el metabolismo a punto, te pone tu organismo a punto, te hace que sea efectiva tu digestión, que el alimento que tomes lo aproveches al 100%. Así que con tu práctica no necesitas nada más que eso, que la práctica. A mí me gusta mucho una frase que dice Amy Cliffs. Amy Cliffs. Amy Cliffs dice que el yoga te va a dar no lo que quieres, te va a dar lo que necesitas. Pues con eso lo has dicho todo. दिन ढल जाए हाय रात